Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto que nos hayamos podido reunir. Hola a todas, la pastora Belma, Hola, hola. Laura, la pastora Ale. Me da mucho gusto Hola, hola. verlas. Nos debíamos esta plática. Hemos hablado por separado, pero no nos habíamos visto y me da mucho gusto verlas. Me da mucho gusto Gracias. volverlas a saludar. Y bueno, la invitación a conversar y quizá a algunas hermanas les interese lo que podamos conversar, porque de repente parece como si estuviéramos en un tiempo de espera, este tiempo, porque todos hemos llamado el tiempo de algo, ¿no? El tiempo de la contingencia o el tiempo de la crisis, pero todos estamos como apuntando o esperando que algo acontezca. Y no sé si es solamente una percepción mía o si ustedes perciben que hay un sentir en generalizado de que algo va a acontecer, de que algo está por terminar y algo va a acontecer. O mi pregunta es si ya algo terminó y hoy estamos viviendo otra cosa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo leen a la luz de las escrituras? ¿Cómo lo hablan con la iglesia? Me gustaría muchísimo saber cómo lo estamos interpretando. Bueno, yo sí creo que he sentido este ambiente en todas, en todos, como de cuándo vamos a regresar a la normalidad, ¿no? Como si esto fuera un tiempo que tiene que terminar anormal, que se salió del libreto, ¿no? Y yo creo que tendríamos que replantearnos y más bien pensar qué está haciendo Dios en este tiempo o no, qué es lo que está sucediendo ahora, no qué es lo que va a pasar, sino aprender a leer los tiempos desde la perspectiva de Dios, intentar leer este tiempo y tratar de entender el propósito de Dios para cada una de nosotras, porque ciertamente yo creo que el objetivo y el propósito de Dios para cada una de nosotras ha sido diferente. Dios ha tratado con cada familia y con cada persona de una manera diferente. Entonces, yo la verdad sí veo estos tiempos como que tienen el tinte de la mano de Dios. A lo largo pues de mi vida cristiana he leído muchísimas historias de lo que Dios hace en su pueblo, hace con su iglesia, y me parece que estamos viviendo una historia más que Dios está manejando para su iglesia y para su pueblo. Entonces, lejos de pensar en cuándo va a terminar, es qué está haciendo en nuestras vidas, qué quiere hacer Dios en nuestras vidas, qué propósito tiene. No nada más a nivel global de decir qué quiere hacer Dios en el mundo, no es que estábamos tan mal en el mundo o qué Dios quiere hablar con su iglesia, no, qué Dios quiere hablar conmigo, qué Dios está tratando de sacudir en mi corazón y en mi espíritu y en mi alma, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esta sensación de espera es algo generalizado que creo que tiene que irse y cambiar el modo de espera a un modo de despertar, de analizar el tiempo y de buscar más profundamente el corazón de Dios. ¿Ok? Sí. Creo que la mayor parte de las personas con las que a mí me ha tocado hablar, el futuro aparece como algo amenazante. Ya la situación que están viviendo, todo lo que ya sabemos, el estrés de casa, los salarios reducidos, todas esas cosas, pero aparte el futuro parece amenazante. No saben si van a tener trabajo, no saben si van a poder seguir sosteniendo a sus familias, si pueden enfermar. Es como un ambiente de temor y lo que quisieran, creo que lo que esperan es que se termine ese ambiente de temor, que se pueda terminar el temor. Pero un poco con lo que estaba diciendo también la pastora Belma, en la tarde que platicaba, bueno, más temprano que platicaba con mi familia y que les hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué están esperando? Bueno, como les comentaba hace un momento, nosotros no estamos como esperando algo. Y Denise hacía una reflexión y decía, yo la verdad es que creo, para mí, este tiempo ha sido un tiempo como de cosecha.
Y tiene que ver con que mientras estábamos afuera, mientras teníamos la vida que antes tuvimos por normal o por cotidiana, que me gusta más la palabra cotidiana, fue un tiempo en el que acumulaste lo suficiente y en este tiempo estás cosechando, si estás cosechando paz, estás viendo el fruto de tu fe, incluso tal vez para muchos, aunque sé que no podría ser el caso para muchos, tal vez de tus ahorros, ¿verdad? Para tener un poco más, ese tiempo un poco más descansado, menos, con menos preocupación. Entonces, como decía la pastora Belma, pensar qué es lo que está haciendo Dios con nosotros, es una frase muy evangélica el decir que ponte a cuentas con Dios y haz cuentas con Dios, ¿no? Y en ese sentido sería una forma de hacer cuentas con Dios y decir, ¿qué es lo que de Dios he podido tener? Porque hoy es como estar en un examen, ¿no? Yo les decía en algún momento a la congregación, y no precisamente en esta época, venimos a la congregación, estamos en el teléfono, nuestra mente está distraída, llegamos tarde, no nos parece relevante el mensaje, en fin, una serie de cosas, pero, y en ese momento está bien, porque me pareciera que no hace falta más, ¿verdad? Pero en una época como estas, la pregunta es si eso que pudiste acumular te alcanza, porque están faltos, pues, de todo, de esa roca eterna y fuerte de la cual te puedes sujetar y sostener todo el tiempo. Entonces, creo que este es un tiempo en el que cada uno, como dice la pastora Belma, el Señor está escudriñando nuestro corazón y haciéndonos examen. ¿Cuánto hay de Dios en nosotros? ¿Cuánta fe, cuánta fortaleza, cuánta esperanza podemos tener si estamos llenos en el corazón con Dios o no? Ok, entonces es más un tiempo de fruto, de fructificar. Podría ser, en algún sentido sí, ¿no? Digo, si tú hiciste un suficiente acopio, ahora que se usa tanto lo del acopio, ¿no? Si mientras estuviste en la congregación donde te hablaron la palabra, donde podías hacer todo lo que hacías, hiciste un acopio suficiente, pues en este tiempo tú puedes tener paz. Y es un acopio suficiente de fe en el que sepas como... alguna vez, y sé que nos gusta el cine, hemos visto una película de esas que son de súper suspenso, que te tienen así al filo de la navaja y que te quieres, ¡ah! Pero bueno, terminó. Y si la vuelves a ver, tú no vas a estar así. Claro. Porque tú ya sabes cómo termina, ¿no? Me acuerdo que mi papá siempre que estábamos viendo una película y que el bueno iba correteando al malo, pero ya estaba la película muy cerca del final, mi papá siempre decía, ya no tarden en alcanzarlo porque ya se va a acabar. Tiene que alcanzarlo, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros, si hemos acumulado esa suficiente fe y esa relación con Dios, pese a todo lo que estamos viendo, tenemos que saber que esta película termina bien. Claro. Que esto termina bien, sí o sí para Dios y por lo tanto para nosotros. Y eso tendrá o sea, que podríamos decir que es un tiempo en que va a revelar nuestro estado, nuestra condición de fe, claro, nuestra espiritual. condición delante de Dios. Claro, claro. Y que también nos está enseñando a valorar, hasta el aire que respiramos. Oh, sí. ¿Cuánta gente está en el hospital deseando poder hacerlo? Y nosotros, que lo veíamos tan común, ¿no? Hoy estamos valorando todo esto, valorando muchas cosas, el tiempo de quietud que habíamos perdido. Estábamos acostumbrados a vivir de una forma tan acelerada, tan rápida, conseguir todo como tan en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y ya no nos gusta esperar nada. No te gusta esperar en un semáforo, no te gusta esperar tu turno en el súper, no te gusta esperar y de pronto Dios pone freno y dice, ahora vas a aprender a esperar. Así es. Vas a aprender a entrar en quietud. Y eso es maravilloso. Esa frase bueno, dice la Biblia que las pruebas producen paciencia, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que estamos así aprendiendo. Pero también. yo creo que producen paciencia cuando tu corazón está en Dios, porque si no, podemos ver cuántas personas están llenas de terror, de enojo, de angustia, ¿no? Claro, esto tiene mucha gente irritada, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que aprender a encontrar el tesoro en medio de lo que estamos viviendo, la belleza de la espera. Oh, sí. ¿No? Y ya llevas 2 frases, Laurita. Anótamelas. Para que las pongas con mi foto. Sí. Belleza de espera, pastora Laura Landeros. No sé, pero en nuestro caso, en el caso de nuestra familia y después transmitiéndolo y pasándolo a nuestra congregación, no sé ustedes, pero en nuestro caso jamás produjo angustia y no, tal vez no
como diría la gente, no le medimos el impacto a las cosas, pero desde el primer momento fue algo que tenía todos los toques, como dices, Belma, todos los tintes de Dios, tenía todo de divino, tenía todo de perfecto, tenía todo de propósito. Y desde ahí, desde ese momento, desde ese punto, puedo pensar, puedo decirles que en cuanto a mí, escuché mi nombre. O sea, decías, Bel, que mucha gente lo transfiere a un trato con la humanidad, ¿no? O a un trato con la maldad. Pero pocas personas podrían decir era un trato conmigo. Y en nuestro caso fue tan personal que al volverse tan personal, era tan amoroso, era tan digno de ser confiable, era tan llevadero, porque cuando no lo hicimos impersonal, si lo hubiéramos hecho impersonal, esto era abrumador. Pero al volverse personal, fue tan llevadero, tan dulce y parecía, por eso les hablaba de la espera, para nosotros no había nada que esperar, ese era el momento. Era el momento perfecto, era el momento de necesario. Exactamente. Entonces, les comento esto porque sí creo que no para todos está significando lo mismo y tiene que ver con la manera en que recibimos la noticia, la manera en que nos la leímos y la manera, como dice Sale, de qué estábamos hechos, donde hizo esa combinación o de terror, o de esperanza, o de paz, o de gozo, o de contentamiento. Y me acuerdo, ahorita estoy pensando, cuando se acuerdan de los espías, cuando Dios los manda a ver y a mirar una tierra prometida, y vemos como 2 de ellos ven exactamente lo que Dios quería que vieran. Y me acuerdo que regresan y a pesar del sentir de todos los demás, de lo que habían visto, ellos se obligaron algo diferente. a ver lo que Dios quería que vieran. Después de hecho esa declaración en Caleb, Dios la lee como un hombre que fue obediente a Dios. Y me llamó mucho la atención eso, porque Dios llamó obediencia a una forma de ver la realidad. Ni siquiera hizo otra cosa. Solamente fue a ver, déjenme recordar la palabra, dice, a reconocer. Dice, fue a reconocer. Y reconocer me suena, fue a ver lo que Dios quería que viera. Y eso es lo que yo creo que puede hacer una diferencia. Cuando tú puedes ver lo que Dios quiere que veas, vas a poder experimentar y luchar por eso y amar, incluso abrazar el tiempo que estás pasando, porque sabes que se gestó en el corazón de Dios y que tiene un propósito en Dios y que trae un fruto para Dios. Y me encanta porque, bueno, la historia de Caleb fue en Números y creo que es en Deuteronomio, no me acuerdo qué dice, que Dios lo consideró eso. Y que tuvo un espíritu diferente. Le dice, exactamente, le dice, tuviste un espíritu diferente que en algunas traducciones se llama una actitud diferente. Uh-huh. Pero creo que se vinculan varias cosas. Un deseo de querer ver lo que ve Dios, pero también como dice Ale, un archivo, un almacenaje, un bagaje con que verlo. Y creo que vas a poder reconocer que lo que Dios está haciendo, en la medida en la que nosotras estemos llenas de Dios, para poder verlo desde los ojos de Dios. Es decir, si tú conoces que la palabra dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, entonces esa va a ser el ancla que te va a enseñar a ver las cosas de tal forma que no te asustes, que no te aterres ante las malas noticias, ¿no? Así es, porque digo, a ojos de los otros 10, podríamos así verlo, como decía Lau, de los otros 10, el panorama que estamos viviendo es atemorizante, es terrible, ¿no? Una plaga, si podríamos llamarlo así, que está matando al mundo, es atemorizante. Entonces, qué interesante y qué importante entender
que es una decisión porque es obediencia el que Dios nos esté hablando a verlo de la manera en que Dios lo está viendo, ¿no? Claro. Y qué fácil sería empezar a verlo, como decían ustedes, tanta gente que está en terror, atemorizada, pensando en lo que viene, que va a ser fatal, ¿no? Sin confiar en que Dios está en control de este suceso, ¿no? De hecho, recordando un poco esa historia, si no mal recuerdo, hay un momento en donde él dice que los manda a callar, que les dice que callen sobre lo que vieron y todo. Y pienso, en este tiempo, ¿será conveniente callar? Digo, no callar de sino con la verdad, con lo que Dios quiere que miremos y ponerlo a Él por encima de lo que se mira, porque los otros días, como dice Gloria, no estaban mintiendo, pero Dios quería que vieran otra cosa. Sí, Ale. Bien, Nuestro igual ¿cómo? Tenemos nuestro corresponsal en Villacuapa. El corresponsal en Villacuapa, ahí les va. Tómenme tiempo porque yo soy muy larga y quiero darme un speech, ¿no? Okay. Un poco con lo que ustedes están diciendo. Creo que tenemos que recordar que una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, estamos en la posición que Pablo mismo dijo de él mismo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De tal manera que la frustración siempre viene como producto de una expectativa no cumplida. Si yo tengo una expectativa de 1 metro y nada más alcanzo 90 centímetros, los 10 centímetros que no alcancé se convierten en frustración. Entonces, si nosotros no reconocemos el haber entregado nuestras vidas para entonces vivir la vida que Él nos da, y nosotros seguimos teniendo planes personales, proyectos de vida, que hoy, frente a toda esta situación, se vieron truncados, entonces nosotros comenzamos a tener frustración. Es el caso de personas que te dicen: acabo de terminar mi carrera, ya no conseguí trabajo, ya no está el proyecto que yo tenía, o yo, bueno, todo el mundo tenía cosas para alcanzar, ¿no? Todos tenían que hacer. Entonces, como también decía muy bien la pastora Belma, que todo esto es un trato de Dios, y me parece maravilloso que podamos concluir ahora sí que voy a decir una cosa bárbara, concluir desde el principio, que en nuestras vidas y en el mundo nada ocurre si no es la voluntad de Dios, y no le podemos atribuir al diablo nada, porque entonces imagínate que le vamos a atribuir esto al diablo, para cuando deje de pasar, pues habrá que darle las gracias porque ya dejó de hacerlo. Entonces, él no tiene parte ni suerte, las cosas son las que Dios permite que sean. En tal caso que podríamos, y ahora frente a estos tiempos, creo que mucha gente se ha dado a la tarea de escudriñar Apocalipsis para ver qué época estamos y qué es lo que se está cumpliendo y lo que no se está cumpliendo. No debemos dejar de recordar que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, lo mismo que tiene que ser toda nuestra vida. Nuestra vida misma tiene que ser una revelación viva de Jesucristo. Y dice que es la revelación de Jesucristo, y entonces empieza a hablarles a las iglesias. Y de 7 iglesias, 6 están mal. Que sí, porque ya perdieron su primer amor, que no es otra cosa, que ya perdieron a Cristo de vista, porque Él es el único y el primer amor, que si la doctrina de Balaam, que si la doctrina de quién sabe qué, que si son tibios. Entonces, como decía la pastora Belma, nosotros tenemos que saber que este es un tiempo que Dios en su soberanía permitió y que está corrigiendo a la iglesia, porque ninguna iglesia puede llegar a tener éxito, porque no se trata de Bea, de camino de vida, de palabras de vida de la iglesia de ese día. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y si no estamos todas en un mismo sentir, si no estamos funcionando como un engranaje, pues entonces Dios tuvo que hacer este alto para que revisáramos todas estas cosas, regresar al primer amor, dejar la tibieza y todas esas cosas que cada uno de nosotros personal y como toda una congregación tenemos que dejar de hacer. Y también, hablando de lo que decía la pastora Belma, de tener otra visión, en el capítulo 4 de Apocalipsis, después de que les habla a todas estas iglesias, comienza diciendo: y pasadas estas cosas, sube. Pasadas estas cosas, sube, para que desde aquí, desde donde yo veo, tú veas, porque tengas en otra posición, vas a tener otra visión de las cosas y por lo tanto vas a tener otra revelación, y entonces los miedos y las incertidumbres y todas esas cosas. Pero en lo que quiero hacer hincapié es en que tenemos que despojarnos de nuestras propias vidas, esas ya las entregamos en la cruz, y que tenemos que estar dispuestos a vivir la vida
que Él nos compró y que Él quiere, que no es otra cosa. Si en la cruz yo entregué la vida de Alejandro y recibí la vida de Cristo, pues es la vida de Cristo en mí la que tiene ahora que expresarse. Y voy a la mitad del speech, pero prometo no tardarme mucho. Pero somos una generación a la que nos está tocando vivir un parteaguas universal y del que se va a hablar en toda la historia de la humanidad habida y por haber. Esto no había pasado, no tiene antecedentes y va a ser algo recordado para siempre. Esto va a ser recordado siempre, pero cada vez que nosotros oímos o damos una prédica, una enseñanza, leemos un libro, damos una clase de niños o de adultos, siempre utilizamos historias bíblicas. Y déjame decir historias bíblicas porque quiero que ahí tengamos como las antenitas de vinil muy puestas, porque lo malo de esto que te voy a decir es que terminan en historias, en las que entresacamos uno que otro versículo que además podemos postear y que suena muy bien, pero que terminan por ser frases bonitas y terminan por ser historias que en un momento casi parecen fábulas. Pero nosotros tenemos que recordar que el mundo está destinado a destrucción y que nunca ha sido un lugar mejor y que nunca ha sido un lugar seguro, ni lo va a ser hasta que el Señor venga. Entonces, estamos nosotros corriendo el riesgo, o hemos estado corriendo el riesgo en nuestra generación o varias generaciones atrás, de hacer de las historias fábulas y de hacer de los versículos frases bonitas que no sé para ustedes, pero en tu WhatsApp te mandan un versículo como una de Coelho, una de Gandhi, y todo parece ser como lo mismo. Entonces, nadie nunca ha vivido en un estado perfecto. Eso no es así. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Por ejemplo, las historias de Moisés que tanto oímos. Pero si nosotros antes de pensar en esa historia pensamos, era una persona, vamos a suponer que era tu esposo. Ajá. Y que un día llega y te dice, ¿sabes qué, vieja? Que el Señor me dijo que dejamos la casa, quiero que veas ahorita tu casa, que agarres a los niños y que nos vamos a ir no sé a dónde. Entonces, eso fue una cosa real, eso fue un hecho, eso es para volverse loco, eso es para morirse del miedo, eso es para morirse de angustia, eso es para todas las cosas que experimenta la gente hoy día, ¿no? Sin embargo, él obedeció. ¿Y cuál es la ganancia? La ganancia no es ni que él alcanzó riquezas y fortunas, que es lo que nosotros hablamos. La ganancia de todo eso es que el plan de Dios progresó y pasó a otra generación. Después vemos, por ejemplo, la historia de Moisés. Ahora, bueno, eso que les comentaba yo era de Abraham. Ahora Moisés, no es esa historia romántica que vemos. Resulta que tú quiero que veas ahora a tu hijo, a tu primogénito, o tu primogénita, y que te dice que la tienes que entregar al presidente, ¿no? Al faraón. Y que vas como a alimentarla, pero eres como una empleada, pero ¿sí me explico? O sea, son historias reales donde había pánico, donde el mundo era, imagínate, iban a matar a todos los bebés. Ajá. Si estamos asustados con el aborto, imagínate. Eso ya era de que les iba a pasar a todos. Era un lugar inseguro. Pero ¿cuál fue la ganancia de un hombre separado de sus padres, que después se convirtió en un asesino, que fue desterrado, que después entró como un caudillo a salvar a su pueblo, lo cual no estaba fácil, ir a hablar con el faraón, pasar todo ese tiempo en el desierto? Nosotros como pastores a veces nos sentimos rechazados por la congregación o cosas así. Ahora, imagínate, ¿sabes cuánto rechazaron a Moisés? ¿Cuántos pleitos le armaron? ¿Cuántos chismes le hicieron? Hasta su propia familia. Es que, ¿por qué te digo todo esto? Porque fueron cosas reales. ¿Cuál es la ganancia de lo que pasó con Moisés? Que el propósito de Dios, el plan de Dios avanzó a la siguiente generación. Y por eso es que nosotros seguimos hablando de ellos. No te voy a hablar así de todos, nada más déjame hablarte de Noé. Porque Noé es alguien que también fue real, que por 100 años construye un arca que es una locura. ¿De dónde sacó el dinero? ¿De dónde sacó la ayuda? Esas cosas hay que pensarlas porque fueron reales. Y después se mete en un arca con todos esos animales, con sus hijos y las nueras, lo cual tampoco es algo fácil si lo piensas en una realidad sí, claro. real así. No es fácil. ¿Y sabes qué? Se metió por 370 días. En una cosa que flotaba, lo cual no sabía ni siquiera que era que flotara. Y además, ahí sí, esto lo llamo yo el pánico. Imagínate que tú estás, ahora como estás tú en tu casa, ese es tu arca, ¿no? Pero imagínate nada más que todo el mundo conocido, tus vecinos y todos los que no están dentro de tu casa, ya no van a estar. Esa fue no, y los escuches gritar.
porque así los escuchó gritar, claro. Y eso es una realidad para él. ¿Cuál es la...? Y bueno, ya como un paréntesis diremos que después de todo esto Noé sale y no fue una mejor persona, ¿eh? Porque sabemos lo que hizo después. Pero a lo que te estoy llevando es que esto fueron historias reales, que son historias de terror, que nosotros comentamos y los tenemos en cuenta porque son personas cuya fe nos ha impactado. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque en el parteaguas de la historia que nos toca vivir a nosotros, somos la generación de la que se va a hablar. ¿Y qué se va a decir de nosotros? Porque nosotros vamos a ser esos de los que habla la palabra de Dios. Lo mismo Jesús fue a la cruz y bueno, el Cristo y toda su obra redentora. Pablo, ¿cuántos tiempos de paz tuvo Pablo? Todos los discípulos de Jesús fueron perseguidos, fueron muertos. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que el propósito de Dios, no para que pasemos la pandemia, el propósito de Dios para cada bocanada de aire que nosotros tomamos, habiendo pandemia o sin pandemia, es que Él progrese, que el Evangelio progrese, que Cristo sea conocido, que la vida de Cristo en nosotros se vea manifestada a otra generación y que cada vez lo haga de una mejor manera, que no estemos atrasando generaciones. Con esto voy a terminar mi largo speech, pero me interesa mucho esta parte donde Pablo en Filipenses, estando preso, les escribe a los filipenses y bueno, anoté muchos versículos porque me parecían maravillosos todos, pero ustedes los conocen, si no los pueden leer, en Filipenses 1 es todo el capítulo, pero Pablo les dice, yo estoy encarcelado, pero no importa, porque estando yo encarcelado, los otros que están encarcelados y muchos otros cristianos han encontrado el valor para predicar a Cristo. ¿Te das cuenta cómo el punto no es estar encarcelado? El punto no es lo que a mí me está pasando. El punto no es que el mundo es un lugar aterrador. El punto es que esto que me está pasando, este encarcelamiento mío, está produciendo fruto para el Evangelio. Y por eso es cuando les dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo me quisiera ir con el Señor, pero si para Él es mejor que yo me quede aquí a enseñarles a ustedes, pues yo me quedo. Pero está viviendo en un mundo que lo amenaza, un mundo que es aterrador. Y bueno, nada más déjame leerte esto. Quiero que sepan que todo lo que he experimentado ha servido para el avance de la buena noticia, porque todos, incluso toda la guardia pretoriana, sabe ahora que estoy encadenado por Cristo y por mis cadenas. Muchos cristianos se han animado a predicar abiertamente y sin temor la palabra de Dios. Entonces tenemos que cambiar el parámetro de éxito que humanamente hemos tenido y aún cristianamente. El éxito de nuestras vidas no es que se cumplan todos nuestros sueños, nuestros anhelos, que regularmente son cosas que el dinero puede comprar. El éxito de nuestras vidas es que Cristo sea glorificado, porque un Cristo en la cruz no suena humanamente hablando exitoso, pero para Dios eso fue éxito. Que Pablo dijera, o sea, soy Pablo, Señor, te me apareciste, yo nunca me he negado, yo te predico, me andan persiguiendo, mira cómo me tienen encerrado. Eso, lo único que él veía es que todo esto operaba para que el Evangelio fuera extendido. Entonces, lo que trato de decir es, esta época, para nosotros lo único que tiene que ocupar es cómo va a progresar el Evangelio a través de mi vida en medio de todo esto. Así es, hay un tiempo señalado para todo y este es nuestro tiempo. Así es. ¿No? Sí, nos toca. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Qué vamos a hacer? Yo diría, en el contexto en que Ale acaba de plantearlo, yo diría, ¿cómo se leería esta pandemia en la Biblia? Claro. Porque pues finalmente Dios sigue escribiendo su historia, ¿verdad? Claro. Tenemos un libro que terminó, pero Dios sigue escribiendo su historia a través hasta que Cristo regrese. Hechos 29. Se va a terminar esta historia. Entonces, este es un capítulo más. ¿Cómo se leería? Y más aún, más importante, ¿qué personaje serías tú en esta historia, en esta pandemia? ¿Serías Marta quizá, afanada en los quehaceres de cada día? ¿Sería padre plantearte eso? ¿Qué personaje o un Noé que después de 370 días sales y te emborrachas? Así es. Y estaba celebrando. Vamos a ser una generación de la cual alguien predique un día. Y a lo mejor... ¿Estaremos en Hebreos 11? Y a lo mejor con su personaje alguien diga, ve lo que hizo, pudiendo haber hecho esto, mira lo que decidió hacer. Porque finalmente todas las historias que leemos en la palabra, como bien dices, Ale, y comentas, Bel, es que hasta que no lleguemos al punto de saber que es el Dios
mismo de esas historias, el que está orquestando esta, nosotros vamos a seguir contándonos una historia o de terror o de fantasía, pero muy lejos de la realidad de lo que es. Por ejemplo, pienso, es muy común decir hoy en tiempos del COVID. No se debe hablar así. El COVID ni es maestro, ni es tiempo, ni nos va a enseñar nada. Porque entonces también vamos a tener que decir, en tiempos no sé, de escasez, en tiempos de Pablo, no. Dios quiere que digamos en todo tiempo es el tiempo de Dios. De Dios. Así es. Y creo que también, no sé, es mi apreciación, centrar demasiado nuestra enseñanza sobre esta pandemia es desperdiciar el tiempo de seguir predicando a Cristo, porque pienso en todas las historias del libro de los Hechos, y tú crees que no pasaban eventos sociales, políticos, culturales, y sin embargo difícilmente los ves escritos porque no eran dignos de quedar escritos. De esa misma manera creo que este evento no es digno de quedar escrito porque eso no es lo que Dios quiere que se escriba. Sino la fe que se manifiesta en medio de todo eso. Sino lo que está aconteciendo, que se van a levantar los Moisés, los Noé, los Pablos, los... Amén, los, amén. Pero no para exaltar al COVID, que yo creo que está tomando una posición que no le corresponde, que no merece, porque finalmente, creo que me comentabas, ¿no? Los reflectores no tienen que estar ahí. Exacto. Tú comentabas sobre la pandemia, algo me decías hace un rato. De las plagas. Sí, que esto tiene tintes de plaga. O sea, y como decía Ale, claro, a veces leemos esas historias como si se hubiera acabado ese Dios, como si Dios ya no se moviera y estamos viviendo una historia con toda la mano que escribió Dios. Estamos viviendo una historia más que se leerá quizá muchos años después, pero yo estoy segura que las personas en ese momento, cuando estaban viviendo esas historias que leemos y de las cuales aprendemos, no asumían que era una historia para enseñar, no asumían que iban a ser personajes que iban a mostrar el carácter de Dios. En fin, creo que es importante que nosotros pudiéramos hacer esa interpretación así, y pudiéramos entender que Dios nos está llamando a ser los personajes que tenemos que ser para el reino de Dios. Claro. Hacemos hoy lo mismo que hacíamos antes de la pandemia, ¿qué es? Predicamos a Cristo, vivimos para Él. Eso hacíamos antes cuando podíamos salir y congregarnos, y eso hacemos hoy cuando estamos aquí en casa. Lo haremos después. Claro. Es decir, no va a cambiar, no está modificado, será un acontecimiento. El plan de Dios sigue siendo el mismo, que Cristo sea predicado y glorificado, eso no cambió. Las circunstancias no las conocemos, claro, pero sí sabemos que claro, es un mismo espíritu, es un mismo Señor. Yo les dije en alguna ocasión a las hermanas que estuvimos en alguna clase, que nos negáramos a decir esta frase que creo que hemos ocupado mucho y de pronto la usamos porque vamos todos aprendiendo, ¿estás de acuerdo que estamos creciendo? Y en un momento la frase era que lo que esto me ha enseñado, ¿no? Lo que el COVID me enseñó y me enseñó a estar en casa, me enseñó a amar a mis hijos. Entonces yo les decía, vamos a negarnos a eso porque el COVID no es ningún maestro. Porque si nosotros sabemos estar en familia y si sabemos comportarnos y si sabemos esperar y si sabemos amar, y eso tiene que ver con lo que el Espíritu Santo de Dios nos tuvo que haber enseñado. No, claro. O sea, no necesitamos que venga ningún virus a enseñarnos esas cosas. O sea, no podemos darle esos niveles, como dice Hermano, vamos a ponerle los reflectores a eso. Vamos a ponerlo en su justo lugar. Vamos a aprender así, imagínate qué maestros vamos a necesitar. Imagínate. Y entonces se van a volver el maestro del divorcio, el maestro de la escasez, cuando tenemos un solo maestro y un solo ejemplo y una sola escuela, un guía. Pero quiero hacerles una pregunta. Si les hicieran, si tuvieras que decir, vuelvo a este momento de Caleb y de Josué, perdón, pero me gusta porque ellos hicieron un buen reporte. El pueblo judío, por ejemplo, le llama a tener un buen ojo, desarrollar un buen ojo, o sea, ver las cosas a la manera de Dios. Y creo que Dios les permitió ver a ellos lo que quisieron ver. Y esto
me pone a pensar, porque si vamos a ver lo que quiero, o sea, si Dios me va a permitir ver lo que decido ver, me obligo a ver las cosas a la manera de Dios. Muy bien. Pero lo que les quería preguntar era esto. ¿Qué dejaron afuera? Porque ahorita mencionaste algo muy interesante de Noé, ¿no? Noé se subió al arca y dejó afuera sus vecinos, sus amigos, gente que quería y que les estaba costando la vida. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué dejaron afuera? Realmente, ¿qué dejaron afuera? Yo honestamente, les decía, creo que no mucho, me daba como pena decir eso, más allá de anhelar, desear la idea de poder abrazar a mi hijo cuando se me dé la gana y como se me dé la gana, de ver a mi mamá, de verlas a ustedes, de visitarles y eso, por supuesto congregarte, yo no dejé nada. Qué fuerte, ¿no? Sí. Yo creo que sí, yo creo que yo sí dejé cosas que estuvo bien que se quedaran afuera y que ahora veo que no hacían falta, no hacían falta y Dios me ha enseñado eso, que están bien en otro lado, ¿no? Como dice Ale, hay cosas que te gustaría, ¿no? Estar con tu mamá, ver a mi mamá, ver a mis amigas, ¿no? Frecuentar a mis amigas, que lo hemos estado haciendo de otra manera, pero yo creo que sí ha sido un despertar a este interés continuo de estar haciendo cosas que, no, por ejemplo, yo normalmente decía, es que no tengo tiempo para leer y quiero más tiempo para leer y ahora es que no tengo tiempo para esto. Y ahora me doy cuenta que la verdad es que el mundo estaba consumiendo nuestro tiempo, bueno, mi tiempo, en cosas que no valían la pena. Haciéndote la agenda. Así es. Entonces, eso a mí me ha enseñado Dios en este tiempo, que sí hay tiempo y que si no me lo hacía yo, ya nos enseñó el que, pues que sí se puede hacer, ¿no? Sí, yo también he encontrado mucho propósito estando en casa y creo que ahora ya no hay barreras para poder estar cerca de la gente que quieres, aún para poder estar con la iglesia, ¿no? Como que más bien se quedó afuera todo eso que sobraba y creo que lo importante está aquí, está en casa. Entonces, bueno, es muy lindo todo lo que ustedes están diciendo, porque este es nuestro tiempo de ser esas mujeres de fe. ¿No? O sea, oímos de Noé, ahorita que estamos hablando de Noé, y pensamos que la hazaña de Noé fue construir un arca, pero en realidad su hazaña, según Hebreos 11, es que por la fe salvó a su familia. Así es. Entonces, exacto, decimos, cuando escuchamos esto de, es mi tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se va a escribir mi historia en la vida? O sea, si hubiera un anexo y donde se encuentra mi nombre, voy a ser una mujer que agradó a Dios por su fe, bueno, seguro no me va a dar chance de hacer un barco, ¿no? O de hacer pero sí de meter así, a toda tu familia en el arca. Sí exactamente, en el arca de Dios. Creo que eso es lo que Dios está esperando que encontremos, que en nuestra ¿cómo se dice? Cotidianidad. Exacto, ajá. Ahí encontremos el propósito para el cual estamos en este tiempo. Claro. Incluso preguntarnos en este tiempo, ahorita te oía y decía, ¿y si yo tuviera que decir, este era el tiempo? Porque podemos decir, ¿de aquí para dónde? Como antes decíamos, ¿de aquí para dónde, verdad? A lo mejor tengamos que decir, de allá, aquí llegamos. Este es mi tiempo. Y preguntarme si he respondido, si ha habido en mí lo que se esperaba. No lo que se esperaba a mi alrededor, lo que Dios esperaba. Porque decía Sale, así como hubo un guardadito, ¿no? Quiere decir que hubo una inversión. Claro. Hubo una inversión. Alguien invirtió en nosotros. Así como cuando los niños van a la escuela y salen de la universidad y aquel papá dice, ¿para qué me gustas, verdad? Hubo una inversión en nosotros. Primero se invirtió Cristo. Después se han invertido muchos hombres para que el evangelio llegara hasta donde llegamos, a nuestros oídos. Mucha sangre. Después hubo muchos hombres y mujeres que han invertido su tiempo, sus capacidades para que el evangelio penetre, sea entendido. Entonces,
déjenme decirlo de esta manera, esperar que ya está invertido, todo está hecho, consumado es, ha sido pagada la deuda, ha sido consumado, ha sido hecho, ha llegado hasta ti, porque mi pregunta sería entonces, si no es ahora, ¿cuándo? Claro. Si no soy yo, ¿quién? Y aunque es una pregunta hecha, miren, ahorita que decía Belma y Ale de estas historias, ¿hasta qué punto lo consideramos eso como una fábula y como nos dábamos el lujo de predicarlos y de juzgarlos y de opinar sobre por qué hicieron o no hicieron? Y hoy en día somos nosotros los que estamos bajo el reflector. Ahí en donde estamos, en nuestra casa, en el interior de nuestras vidas, viendo, si quieres, la miserabilidad de vida que elegimos vivir o construir. Porque finalmente, si esa arca no tenía agua y no tenía drenaje, era porque Noé no se lo había puesto. Si esa arca no tenía lo que sea que Noé hubiera podido necesitar, es porque él no se lo había provisto. De repente, creo que esas salidas a ese mundo exterior era un poco estar viendo una película en tu vida real que no te gustaba, pero le ponías pausa y entonces te ibas y te desgastabas, regresas, le pones otros 5 minutos, pero no se ve tan fea que si le estás viendo completita. Y yo creo, conocemos a Dios, todas las que estamos hablando conocemos a Dios, y no es un Dios al que puede ser burlado. No es un Dios de apariencias. No es un Dios al que podemos agradar quedando bien afuera y con la vida cercana, interna, profunda. Dice la palabra de Dios que a Él le gusta lo que se hace en lo íntimo. Así es. En lo privado. Y hoy estamos en esa vida privada. Y yo, si me preguntan, no dejen nada afuera. No hay nada afuera. No, a mí no me da, no solo no se me antoja volver, no creo que haya nada que volver. Me suena como Egipto, ¿no? Como, ¿a qué? Sé que Dios va a construir algo de esto, sé que Dios va a hacer algo de esto, no sé qué, pero volver, no creo que sea, no es lo que quiera nuestro corazón. Es que, ¿sabes qué? Al final, Lauris, adentro o afuera, arriba o abajo, jóvenes o viejitas, con hijos, sin hijos, con nietos, sin nietos, en fin, en todo esto, si nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, lo que es nuestra cotidianidad es Él. En la condición y en la situación en la que estemos, es Él. Ya no podemos hablar de otra cosa, ya no podemos respirar otra cosa, ya no podemos otra cosa, porque además ni queremos, ¿verdad? Pero no podemos. Entonces, por eso es que no es que estamos esperando que algo pase, ya nos está pasando. La vida nos está pasando hoy aquí. Esta es nuestra vida, porque la vida que elegimos es la de Dios en nosotros. Y decíamos, bueno, finalmente, si vemos a Jesús como esa semilla divina y eterna que el Padre sembró en esa cruz y que, como dice la propia palabra de Dios, tenía que caer y tenía que morir para entonces llevar mucho fruto. Y nosotros fuimos inseminados con esa semilla, fuimos polinizados con esa semilla y ahora ese mismo Cristo está en cada uno de nosotros. Si tú siembras un árbol de naranjas, ¿qué esperas? Pues naranjas, ¿no? Así que si Dios sembró a Cristo en Belma, en Laura y en la otra Laura, ¿qué está esperando Dios de nosotros? Cristo. Que se nos vea Cristo, que se nos salga Cristo, que respiremos Cristo, perdón, que hablemos Cristo. Ese es todo el objetivo. No tiene nada que ver con lo externo. No tiene nada que ver con lo que está pasando alrededor, tiene que ver con lo que Él nos entregó, con lo que Él nos depositó, de lo cual somos administradores, de lo cual vamos a dar cuentas. Por eso también es que tenemos que cambiar esta mentalidad, porque hoy día, incluso a nivel de los creyentes, tal vez por un evangelio mal predicado, es un evangelio de la prosperidad, pero no nada más económica, sino de que vengas a Cristo y toda la vida te va a ir bien. ¿Cuántas podrían decir que eso no es cierto? ¿Verdad? Dios es bueno, pero no es una vida color de rosa. Que tenemos miedo al evangelio de la prosperidad, pero ahora hay el evangelio de la felicidad. Ah, bueno. Ajá. Entonces, cuando estamos creyendo eso, ¿verdad? Que vengas a Cristo, que es como la cereza del pastel de tu vida feliz, ¿verdad? Entonces nos cuesta, tenemos muchas, dijimos hace rato, expectativas puestas en Dios.
que no tienen nada que ver con Dios, tienen que ver con lo que yo espero de Dios. Por eso hay muchos creyentes que están frustradísimos, porque ellos tienen expectativas que Dios nunca puso ni tuvo. Entonces ahora tiene que cambiar este chip del evangelio que creímos y tiene que cambiar a que lejos de que sean mis expectativas sobre Dios, yo entienda que son y las expectativas que Dios tiene sobre mí. Y fíjate nada más lo que te voy a decir, la expectativa que Dios tiene sobre mí se llama Cristo, porque es lo que depositó, no está esperando otra cosa y no está esperando nada menos. Entonces yo creo que una vez que nosotros entendemos que son las expectativas de Dios sobre mí y no las mías, debo comprender que el sufrimiento no es necesariamente un indicador de estar fuera de la voluntad de Dios, que es otro tipo de evangelio que se ha predicado, ¿no? Si tú estás sufriendo, entonces métete con Dios y piénsale, porque no es la voluntad de Dios que sufras. Perdón, entonces que le digan algo a Jesús, que para qué va la cruz, a Pablo, a Pedro, en fin, todos ellos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar las expectativas, son las de Dios, no son las mías, entendiendo que sufrir no es necesariamente una condición de pecado o de estar fuera de la voluntad de Dios, y elegir no huir, no menospreciar, probablemente ni siquiera tenerle miedo a todos los procesos que pudieran ser estos, que liberan el poder de Dios en nosotros. No menospreciar, no huir de todo esto, porque yo creo que es algo que podemos testificar todos. En este tiempo hemos visto que en nosotros se desarrolla un mayor poder de Dios. Desde el dominio propio, desde un aumento de fe, desde fuerzas renovadas para una congregación a la que ves por internet y que no sabes algo totalmente nuevo, ¿no? Cómo contenerla, cómo alimentarla, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, no menospreciar estos procesos porque liberan el poder de Dios en nosotros. Amén, amén. Sí es. Y muchas de las que nos están viendo podrían sentirse en un tiempo de pérdida. Y sí, eso puede ser que sea un tiempo de prueba, pero tenemos esperanza en que la prueba nos va a mejorar y nos va a llevar a un nivel diferente, ¿no? Cuando habla de zarandear el trigo, se zarandeaba para que lo que no fuera trigo volara a otro lado y el trigo se limpiara. Entonces, este tiempo va a hacer que nuestra fe sea más profunda, más limpia, conozcamos más a Dios realmente, más el corazón de Dios. También les decía que soy partidaria de no hacer Dios a esta pandemia, ¿no? Porque finalmente, dentro de todo esto, ¿tú sabes cuántas pruebas todos los días estamos pasando independientemente de esto? Las mismas de siempre, y vendrán nuevas, y venimos de otras. O sea, Vamos caminando a las que siguen. Claro, entonces, también como centrarnos en que esto va, decía Sally, me gusta, esto cambió mi vida, esto me enseñó. No. Tú aprendes, me gusta, la palabra de Dios es preventiva, siempre. Algunos la leemos correctiva. Es preventiva. Y él siempre advirtió y ha hablado y siempre, por eso lo que dices, Belma, esto tiene todos los toques de Dios porque lo conocemos. Entonces, atribuirle a Dios algo, al diablo, algo que tiene todo el matiz de la forma de ver de Dios. Solo porque incluye un poco de sufrimiento y no estamos acostumbrados a que Dios se relacione con eso, pero si no hay otra. Pero es Dios. Entonces, la prueba es parte de nuestra vida. Hoy mismo personas, amigas mías, están pasando, que ni piensan en el COVID porque están en otras cosas tremendas, ¿no? En un asunto con los hijos, con la salud en otras áreas, problemas maritales y demás. No permitamos que se enseñoree el nombre de algo a tal extremo que podamos incluso llamarle los tiempos de. Porque recuerden una cosa, creo que estamos en un tiempo kairos, alargado, grande, en donde tenemos la oportunidad de impactar la eternidad, impactar el reino, como nunca antes. O sea, más allá de lo que vivas en el día a día, todas las oportunidades que tienes, como dice Sale, de ser más paciente, tolerante, de rehacer cosas de otra forma, de amar lo que no estabas amando, eso hoy, en mi opinión, hoy tiene un peso más grande porque así lo pedimos hacia Dios. Lo que antes hacíamos cotidiano, que parecía simple, hoy para Dios tiene un valor
mucho más alto porque así le place. Porque Él se está glorificando en nosotros. Estamos manifestando lo que se supone que habíamos oído y visto y tocado, y hoy lo estamos evidenciando. Que parece poca cosa, eso es un asunto de ego, porque nos encantaba más hacerlo para otros o hacerlo fuera. Que se viera mucho. O hacerlo público, pero dice que Él lo hizo por estos pequeñitos. Entonces podemos decir que este es un tiempo de gracia, en realidad. Así es. Donde nos estamos encontrando con la gracia de Dios para hacer su voluntad en todo aquello donde nos habíamos distraído, donde habíamos dejado de hacerlo. Y Dios nos está llamando a sacudirnos todos esos pensamientos o formas en las que lo está viendo el mundo y realmente hacer lo que Dios espera de nosotros. Entonces, pues, invitar a todas las mujeres que hagan lo que tienen que hacer en las áreas donde Dios los está llamando. Sí. ¿No? Cada noticia mala es una oportunidad de depender de Dios. Así porque es. no quiere decir que de pronto no te muevan, claro, ¿no? Pero si eso te lleva a Dios, a depender de Dios, entonces está cumpliendo su propósito. Y buscar verlo como Dios lo ve, no verlo como el mundo lo ve, como una catástrofe mundial, sino verlo como un tiempo que Dios está provocando para nuestro crecimiento y por amor a nosotros, nada más. Y que como conocemos a Dios, sabemos que al final esta historia, como bien dice Ale, se va a contar a otra generación, y hoy tenemos la oportunidad de ser los que hicieron lo correcto o los que no. Claro. No. Fíjate que decía Belma esto de lo que le dijo a Pedro, ¿no? Que para zarandearlo como al trigo. Y sí, el Señor está limpiando su era, y yo creo que a nivel, cada uno de nosotros en nuestras congregaciones podremos ver que hay personas que no les alcanzó para esta época. O sea, quiere decir, en este sacudirse, hay personas que ya se desprendieron, que no estaban listos, que no estaban bien prendidos, diríamos ya hablando de otro pasaje de la Biblia, bien prendidos de la vid, ¿no? Y entonces se desprendieron con este zarandearse. Entonces, que no eran trigo. Gracias a Dios que nosotros permanecemos bien arraigados, y por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, por su pura gracia, estamos amarrados, estamos vinculados a la vid, estamos sostenidos de ella. Y la propia parábola lo dice, ¿no? Y el fruto que el Señor espera es porque estamos pegados, y el fruto es para el Padre. Es la expectativa de Dios una vez más sobre nosotros y no la nuestra sobre Él. Y creo que aquí también, como lo decía Belma, de ser llevados a un siguiente nivel, yo insisto en este punto, en donde en Apocalipsis las iglesias son como zarandeadas, podría ser la palabra, son puestas en orden. Esto te está fallando a ti, esto te está fallando a ti, porque toda la iglesia tiene que funcionar como un reloj y como un solo cuerpo, porque si no estaría enferma, ¿no? Y me encanta esta parte donde después le dice, y sube acá, porque desde acá hay otra visión, hay otra perspectiva, hay otra manera de entender las cosas, que lo uno acá con lo que decía Laura de los ojos de Josué y de Caleb, que vieron algo diferente, y tal vez ahí voy a diferir en el sentido de que no vieron lo que querían ver. Yo creo en esta parte en la que habla Efesios, donde Pablo dice que sean abiertos sus ojos espirituales. Y lo que yo creo es que en Josué y Caleb fueron abiertos sus ojos espirituales, eligieron ver las cosas espirituales, si tú lo quieres ver así, y entonces ellos pudieron ver lo que Dios quería que viera, lo que Dios les estaba mostrando. Y tiene que ser un clamor, creo que personal y generacional. Dios, abre nuestros ojos espirituales para poder ver lo que tú estás viendo, para poder entender lo que tú estás entendiendo, para poder subir y desde ahí ver todo el paquete completo de lo que tú estás haciendo. Entonces tenemos que tener ojos espirituales abiertos. Por supuesto, oídos, todos nuestros sentidos, ¿no? Pero también, si te das cuenta en eso, ahora que hablo de los ojos, los oídos, todos nuestros sentidos naturales son los que nos hacen entrar en contacto con el mundo exterior. Aunque cada una de nosotras tenga a Cristo viviendo en su corazón, todo lo que nos abre al mundo, pues es lo que puede hacer que también el mundo entre, como pueden ser nuestros ojos, nuestros oídos, las noticias, ¿no? Algo que vemos y que nos impacta y que se te mete y que luego no te puedes sacar, escenas fuertes, cosas así. Entonces, y eso, nosotros por eso también tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentidos, porque por ahí son las ventanas.
Por dentro está el Señor, pero por ahí nosotros dejamos que cosas vengan y que impacten nuestro ser interior y que nos sacuda y se generan pensamientos y se generan crisis de angustia y uno tiene que saber decir, no, yo no voy a oír más de 2 minutos de noticias, yo no quiero que me informen más que de lo que tenga que saber, no quiero ver, no quiero oír cosas que no me convienen, que en un punto suena como medio irresponsable porque eres un adulto que tiene que estar informado, ¿no? Pero también uno tiene que conocer que eso presenta batalla en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu y que te va a causar angustia, que te va a quitar el sueño. No sé, yo creo que ustedes en sus congregaciones tienen personas que no pueden dormir. Algunas noches yo no puedo dormir, entonces tienes que decir, espérate, no. Esto no puede seguir así. Y nuestros sentidos nos juegan esa mala pasada y los tenemos un poco descuidados. Entonces debemos de cuidar porque son por donde entra. Lo que vemos, tocamos, oímos, sentimos, percibimos, es por donde entran esos enemigos a nuestro ser interior. Así es. Entonces estamos de acuerdo que este no es un tiempo de espera. No. ¿No? Es de acción. Es un tiempo de fruto. De fruto. Este es un tiempo de fruto. Como fruto, y bien lo dijo Ale, me gusta, el fruto tiene un ciclo de vida y ese fruto a su vez se va a volver otra semilla para que dé fruto en otra persona, pero siempre quitarnos esa idea, y qué bueno que lo pudimos hablar, de que por si alguna mujer que nos oye está esperando que pase algo, Dios está esperando que pase hoy en nosotros. Ya está pasando. En nosotras, en cada uno de nosotros, en su pueblo, en su iglesia, en sus redimidos. Que nos pase Cristo. Que venga ese fruto de todo lo que hemos oído, de todo lo que hemos visto, de todo lo que han palpado nuestras manos. De todo eso tiene que dar un fruto ahora. Es la gran oportunidad. No sé si es un tiempo de prueba, pero es un tiempo de oportunidad, no para como lo venden ahora, ¿no? No. Es un tiempo de oportunidad para mostrar de qué estamos hechos. Bien lo digo, de qué estamos hechos. Y estamos hechos de Cristo. Claro. De revelar nuestro corazón, ¿no? ¿Qué va a salir de nosotros? Creo. Sí, y el campo de acción, tus hijos, tu esposo, la gente que está a tu alrededor, tu vecino que no ha escuchado el mensaje de tu boca. Es tiempo de que lo lean a través de nuestras vidas. Ese es el lugar donde tiene que nosotros lo mejor, claro. Me parece bien importante, te voy a decir, porque como mujeres, y vamos a estar de acuerdo en esto, es muy triste cuando alguien que amas tiene una atención con otra persona y no la tiene contigo. Y yo creo que de eso estaba cargada la iglesia. Estábamos cargados de acciones a todo nivel por otros, y los de casa estaban descuidados. Y me refiero a todo. Hablábamos ahorita con Belma de la casa, el cuidado de la casa. Estaba haciendo cuentas y la gente trabaja muchas horas para tener una mejor calidad de vida en una casa que no pasa tiempo. O sea, estábamos viviendo un montón de incongruencias, un montón de aberraciones que a nivel del conocimiento de Dios ya son pecado. Entonces creo... O para darles un mejor nivel de vida a su familia con la que no puede pasar tiempo. Sin papá o sin mamá, claro. O que no toleras. Que eso está... que no toleras. Y entonces dice el Señor, porque tú me hablabas, Nobel, de la violencia intrafamiliar que está viendo ahorita. Sí. Seguramente que sí, pero seguramente tomó otras formas. También hay otra forma de violencia, porque también una mamá que no quiere estar con sus hijos y se los hace ver todos los días lo harta que está de estar ahí, también es violencia. Sí. Una madre que no quiere, no sabe qué hacer con ellos y se los manifiesta, o que todo el tiempo es un deseo de estar en otro lugar, también es violencia. No es que haya aumentado en cierta manera, se ha diversificado la violencia. Ahora está claro. Diferentes expresiones. Así es. Ahora es la violencia, por ejemplo, el simple hecho de siempre querer estar en otro lugar. O sea, imagínate que tú estás viviendo con alguien que no quiere estar ahí. Que siempre está deseando. ¿Viste una encuesta que salió en la televisión hoy? Ay. Pero lo que 70 y tantos por ciento de las personas extrañan a sus amantes y han continuado la relación por medios digitales.
Y el 25% ha buscado pretexto para salir. Y se ha hecho más idílica, porque a distancia pues se parece más romántica. ¿Qué decías, Belmis? Ahorita con lo que estás diciendo, que es cierto es, ahora pues vivimos esas realidades y esa violencia, porque antes era muy fácil tener vidas feas en casa, pero como decías tú, es pausa, me voy con mis amigas, me voy a la calle, me voy de shopping, me voy a relajar, regreso y otra vez ya con los feitos en mi casa, ¿no? Claro. Y ahora la realidad es tu casa. Sí. Y creo que es algo que Dios, que es todo el carácter de Dios. Primero tu casa. La familia. Exacto, arréglate en tu casa. Oigan, yo les decía a las mujeres de la iglesia que se me figura como cuando te encerraba en tu recámara tu mamá con el hermano y hasta que no se arreglan, no salen. Sí. ¿No? Así Dios hizo ahora, se arreglan, hasta que no se arreglen no salen de ahí. Sí. ¿No? Lo que yo quería comentar es que no todas, pero tal vez muchas de las personas que están siendo los protagonistas de estas nuevas versiones de la violencia, ¿verdad? Que necesitan salir, despejarse, ir de shopping, todas esas cosas. Esto nos plantea otro problema a nivel congregacional, porque por la larga historia de la iglesia, por lo menos como nosotros la conocemos, está llena de muchos grandes y pequeños ministerios. La gente de alguna manera está hecha a vivir su vida espiritual a través de desarrollar un ministerio en la congregación. Pero hoy ya no se puede y no sabemos si se va a poder. Ajá. Te lo pongo fácil. Por lo pronto, el ministerio de niños es muy difícil que lo volvamos a tener. Ajá. Entonces, las personas hoy vamos a tener que ejercer quitar nuestra identidad de lo que hacíamos en una congregación, nuestra identidad espiritual, de que eras alguien porque eras el maestro de algo, el discipulador de lo que sea. Y tu relación con Dios era tu ministerio. Exactamente. Y incluso tu saque con tu familia, ¿no? Porque tienes que hacer el ministerio, porque tú eres el maestro, porque tú estás haciendo. Ustedes hagan su lado y esperen, ¿no? Porque estoy sirviendo a Dios. Y entender que ahora no ha sido de siempre, ¿verdad? Que estamos hoy acorralados a entender que el servicio a Dios empieza ahí. En casa. En casa. Así es. Oye, y qué bueno, qué bueno que hasta cierto punto Dios está usando esto para que por fin los papás se den cuenta que enseñar a los hijos que la responsabilidad espiritual no es de los instructores de la escuelita dominical, sino de los propios papás. Entonces, que tienen que tomar su lugar porque ¿sabes qué, tienen una generación súper importante, valiosa en sus manos, y si no les transmiten ellos la palabra de Dios, entonces va a ser una generación perdida. Y como tú bien dijiste al principio, las cosas no pintan para mejor, sino cada día sabemos que en este mundo las cosas van a ir empeorando. Sí. Y es el momento donde los papás debemos de tomar nuestro lugar y preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Como me viene a la cabeza cuando Daniel, ¿te acuerdas que son deportados a Babilonia y escogieron a los jóvenes selectos? Sí. ¿Y quién preparó a esos jóvenes para que fueran selectos? Sus familias, sus papás. Yeah. Entonces dice que eran sanos, fuertes, y supongo que fuertes en carácter o fuertes para la guerra, no sé, de buen parecer. Bueno, ahí ya no se puede hacer mucho en algunos. Pero ¿sabes qué? Hermoso, sí. Es tiempo donde los papás tienen que tomar la responsabilidad de enseñar buenos hábitos a los hijos. Pero sobre todo, dice que eran selectos porque tenían conocimiento de Dios y tenían buen juicio. Y este es el momento de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y enseñarlos a discernir entre lo bueno y lo malo. Este es el tiempo. Pero ahí lo platicaba yo con una de las maestras de escuela de desarrollo de acá de la iglesia. Nuestro primer clamor va a ser porque los papás tengan este peso de responsabilidad que les sea revelado. Porque hoy día, ustedes, bueno, yo no tengo niños, ¿no? Pero según sé, cuando están tomando clases por internet, creo que les están dejando una carga de trabajo loca. Entonces, los papás que tendrán su trabajo y que tienen que atender el trabajo de los niños, porque creo que no pueden de pronto solos, ¿no? En algunas edades. Tomando la clase con los niños,
se les hace a esos padres algo absurdo, injusto, incoherente, que les pidas que diariamente tienen que tomar un tiempo con sus hijos con respecto a lo espiritual, una lectura bíblica o algo así. No, es que no tenemos algo insufrible, lo algo que dice, insufrible. exactamente, algo Pero insufrible. ve, O sea, estábamos quejándonos. No puede, no hay tiempo. Estábamos quejándonos porque el gobierno había tomado la educación de nuestros hijos y que la ideología de género y no sé qué. Entonces, recibimos la respuesta de Dios en esto y Dios dice, bueno, vas, te toca. Siembra lo que tú tienes que sembrar en ellos. No hay y nada. Entonces ahora nos quejamos, ¿no? Creo que también aquí implica el ver con los ojos de Josué y Caleb. De Dios. Y creo ¿no? Con los ojos de Dios. Tenemos que volver a replantearnos, no sé, veníamos de hace unos meses atrás, ¿se acuerdan? De ideologías de género, de manifestaciones, de tal, y no sé, percibo que nos estaban enseñando a ver las cosas de la manera que cada quien quería. Esto es bueno y esto es malo, nos lo daban ya etiquetado, esto es lo correcto. Y estaba escribiendo algo el otro día diciendo que lamento mucho, mucho, que me hayan engañado por muchos años diciéndome que quedarme con mis hijas era un error. Y lamento mucho haber comprado la mentira, porque yo la compré en algún tiempo, de que Claro. era un lugar para personas sin preparación, lo cual parecía que la carrera que yo había hecho me estaba empujando, ese título me empujaba a la calle como la única alternativa y quedarme era indigno. Y lo estaba haciendo, lo escribí poquito después de que estaba lavando trastes por montones, sí, claro. pero los estaba lavando tan feliz y entonces dije, ¿por qué estoy feliz? ¿Qué es esto? Y entonces me di cuenta de esto. Nos enseñaron a sufrir lo que había que disfrutar y nos enseñaron a no disfrutar lo que debíamos, a disfrutar lo que teníamos que sufrir. Y hoy estamos en ese montón de cambios que va a haber y tenemos que ayudar a muchas mujeres a decirles, cada vez que estén limpiando su casa, cuidando a sus hijos, aunque ganen menos, aunque no tengan la misma calidad ni de ropa ni de muebles, decirle, estás en el lugar correcto, estás haciendo lo correcto. Eso es vivir también. En la cabeza, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y volver a decirle, llamarle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Y es una tarea de ideología, ahora sí de ideología, pero bíblica. Y volver a decirles a las cosas por el nombre que Dios les dio. Hoy en día mucha gente está en casa, dándolo, empujando. Y yo dije, está bien. Claro. Bueno, así como hay historias de terror, estoy segura, porque, bueno, están comentando de la violencia que se ha generado, creo que también ha habido cosas que han resultado para bien. Mi esposo es una persona muy involucrada en la casa y la verdad es que regularmente pasa mucho tiempo en casa, no es de los ausentes. Pero hoy día, incluso con las hijas, estamos en una dinámica en la que ya hay más conciencia. O sea, me dice, es que de verdad los trastes no se acaban. O sea, lava él, lavo yo, y siguen, ¿no? Y entonces hay más conciencia con la señora que nos ayuda en la casa, ¿no? Oye, es que sí es mucho trabajo. Y entonces a repartirlo, a darte cuenta. Eso también ha sido algo positivo en cuanto a que, como que ha habido, ¿se acuerdan ustedes que siempre hay esas películas donde los hombres y las mujeres quieren cambiar de lugar para que el otro comprenda? Creo que finalmente las mujeres ya cambiaron de ese lugar hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que trabajan en la calle y regresan a su casa y todo sigue. Sí. Ellas ya saben lo que cuesta ganar ese dinero. Pero esta el vez hombre no había experimentado tanta la realidad. Algunos, ¿verdad? O sea, algunas son historias de terror. Los hijos, y convivir también con los hijos. Pero ya ellos se dan cuenta que sí hay un trabajote. Pero además creo que se volvió a tomar el lugar tanto que tiene la casa, dejó de ser el lugar del castigo. El lugar del que se queda en la casa era el castigado. O de visita. La casa era entrada por salida. Calidad, era la persona de menor calidad, de menor rango, y hoy la casa es el paraíso. Nuestra casa es nuestro refugio, es el lugar de los hechos. Y bueno, ya no quiero hacer más largo esto, ha sido lindo, pero quiero preguntarles una última pregunta.
Y bueno, bajo la promesa de que lo volvamos a hacer, que nos volvamos a sentar a platicar para que veamos el fruto que esto ha traído, porque no nos vamos a comprar la historia de que esto está mal. Esto es precioso porque lo orquestó Dios y Dios es bueno. Pero la pregunta, y esta sí es directa. Ay. ¿Con quién pasarían la próxima cuarentena? Yo igual. Híjole, sí, con los mismos y con ustedes se vienen aquí. Sí. Oye, como el chiste, no sé si ya les tocó por ahí escuchar esa pregunta de chiste, ¿no? Y le pregunta, ¿y con quién te gustaría pasar la siguiente encierro, ¿no? La siguiente cuarentena. Ah, tu esposo. Y la chava dice, ve. ¿No? Cualquier opción es mejor. ¿Tú, Lau? Nosotros no salimos mucho. Bueno, dices que no, Laura, ¿Con quién, Lau? Yo igual, mi familia, de verdad. A mí no se me ha hecho tan largo, después de que sé que sí lo ha sido. Sí, a mí tampoco se me ha hecho largo. Y luego me siento un poco culpable por eso. Hoy teníamos que ir al súper y me mandaban y les decía, no, yo no quiero salir, vayan ustedes. De verdad a mí no me hace falta. ¿Tú, Bel? Yo creo que no podría pensar en otras, o sea, pensar en que estos personajes con los que vivo no estuvieran, no me la puedo pensar así. A lo mejor incluiría uno que otro más, ¿no? Que extraño, ¿no? Sí. Mi mamá que no le he podido ver. Yo igual, mi mamá. Y así, ¿no? Si pudiéramos tener ciertos espacios para ver a las amigas y eso, pero la verdad es que Dios nos ha puesto donde estamos y con quien estamos y creo que pues volvería a repetir a los personajes, al elenco. Sí. Tú, Lau, tú lo has dicho, Lau. No, yo con los mismos, sin lugar a dudas. Mismo elenco. Pero les quería preguntar, ¿qué virtud o qué virtudes, si son dos o más, debe tener la persona ideal para que tú puedas estar en cuarentena? Es decir, ¿qué virtudes destacan por mucho para ser una buena compañera o buen compañero en cuarentena? Yo destacaría la amabilidad. Ok, muy bien. Una persona amable a mí me parece que es maravillosa. Y lo contrario, ¿no? Que a la amabilidad sería una persona irascible o una persona, yo creo que es de las peores defectos de carácter para vivir así, ¿no? Tan intensamente, ¿no? Una persona amable, creo que para mí destacaría esa virtud. Ok. ¿Ale? Yo creo que tendría dos. El contentamiento. A mí me gustan las cosas bien y de buenas. Yo, el hecho de sentir que alguien me está soportando o que está haciendo algo a fuerza, que ya sea lavar los trastes, estar comiendo o que se está comiendo algo que no quiere, a mí eso me puede atrofiar. Entonces, que haya contentamiento me puede a mí hacer mucho bien y que sean pacientes, ¿no? Que la gente muestre paciencia y yo con eso tengo. Ok. ¿Lau? Sí, también la paciencia y el gozo. Hemos tenido muy buenos momentos en casa. Ok. Y respeto de los espacios y los horarios. Tú allá, yo acá un ratito cada quien. Yo creo que para mí importante ha sido, y creo que lo valoro en mí y en los demás, la creatividad en todo. O sea, ¿qué hay para comer? ¿Qué hacemos? O sea, creatividad con adaptabilidad. O sea, adaptabilidad, ajá. Me adapto a lo que haya está bien, ¿no? Se parece al contentamiento. Vamos a ver este problema. Ok, es lo que hay. No hay, no hubo, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Y creo que son las características más importantes para poder cohabitar y coexistir y no matarnos, ¿no? Y no morir. Último, ¿cuál creen ustedes que es la virtud la no virtud que de ustedes el defecto de carácter en esta cuarentena?
Como el defecto de carácter que más se vio. En nosotros. Al que tú ya, que se fue por esta cuarentena, que algo inadecuado, pero que ya dices... ¿En nosotros? Trató con eso y ya se fue. ¿Hay ninguno? ¡Órale, perfectas! No, seguro hay muchos, pero creo que porque miren, Dios nos ha ido ayudando. Esa es la gracia, ¿no? Espérenme, es que todas estamos hablando de que en este momento estamos dando el fruto, de que esto ha sido muy bueno, que ha transformado, pero a los otros, ¿no? No. ¿Qué ha hecho en ustedes? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué sienten que se fue de sus vidas, que no estaba bien, que entendieron, que les cayó el 20, que se modificó, que progresaron en algo? ¿En qué? Yo me siento más enfocada, me sentía muy distraída o distraíble, era fácil de distraer. Me siento más enfocada y me ha dado contentamiento. Este tiempo, creo Dios, ha tratado el contentamiento. Qué padre. Qué padre. Ahí voy. Creo que se está cortando. Okay. Y se cortó un poquitito esa última frase. Yeah. Entonces, contentamiento y... Contentamiento y enfoque. Estoy más enfocada, menos distraída. Dios me permitió concentrarme en las cosas importantes, en las cosas más importantes. Qué padre. Ale. No es por intrigar, pero no sé. Tal vez estoy sufriendo un poco menos mi ministerio, en el sentido de que para mí es mucha carga. Es que no quiero decir la palabra carga porque no es algo así como una losa, sino mucho compromiso. Más bien sería una palabra mucho más puntual. Y entonces preparar una clase y eso para mí es así como muy apremiante, y en este tiempo donde lo tengo que estar haciendo un poco más seguido, ha sido como más deleitoso. Ha fluido más fácil, más relajado. ¿Has tenido más tiempo? Quizá. Creo que no, Belma, de verdad, yo creo que ahora leo, no, yo estoy atareadísima, yo tengo muchos trastos que lavar, pero, no sé, tal vez, no, ni siquiera te puedo decir que sea, pero me ha resultado, me ha producido mayor gozo. Más fácil. Qué padre. Lau. Okay. Yo creo que el estrés, como que antes estaba muy cargada de cosas que ahora veo que no eran tan importantes y estamos siendo más asertivos en lo importante. Ok. Enfocadita. Bueno, más enfocaditos. Más enfocadita. Yo creo que, igual que Ale, he dejado un poquito más libre a la congregación. Los teníamos así. Creo que ha sido un tiempo de, no sé bajo qué propósito, pero me siento muy relajada en la relación con ellos. Estamos confiando mucho en lo que Dios hace en cada hogar. Estamos poco presionados, poco carrereados, como si hubiéramos llegado a un nivel de padres donde el hijo creció y te ocupas de cosas más específicas, menos correteas, que recoge la ropa y todo, pero lo hacíamos con la congregación. Me da mucho gusto ver lo que está haciendo también en mi esposo, que igual como tú, Bel, se va fijando en otras cosas, nos importan más otras cosas, aún de la congregación, de la familia y de todo. Veo a un Dios obrando precioso en todos nosotros. ¿Algo que quieran aportar para podernos despedir, una conclusión o algo? Pues yo las dejaría a quienes nos están escuchando, las dejaría con esa tarea de verse en la historia de Dios y en esta etapa como una etapa más de la historia de Dios, del pueblo de Dios, y ellas como un personaje dentro de esta historia. Así es. Y bueno, ahora sí que actuar como les va a gustar verse escrita su historia en esta etapa, ¿no? Gloria. Yo con eso las dejo. Okay. Yo solamente invitar a tú. ¿Sí? Bueno, yo me quedo con la frase que les decía hace un momento en cuanto a que no perdamos de vista que estamos frente a las expectativas de Dios sobre nosotros y no las propias. Y queremos comprender que aun cuando estamos pasando por tiempos de sufrimiento, esto no es necesariamente algo que está diciendo que estamos fuera de la voluntad de Dios.
y que debemos elegir no menospreciar ni quejarnos de los procesos que tienen todo el potencial de liberar poder de Dios en nuestras vidas y a través de ellas. Amén. Sí, bueno, solamente que invitar a cada una de las mujeres a que abracen la verdad más que nunca, como nunca, para que en todo tiempo puedan saber que están haciendo la voluntad de Dios. Eso es todo. Bueno, yo quisiera concluir diciendo que estábamos listos para este tiempo, que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, que Dios nos escogió por alguna razón a esta generación para este evento y para este modo, que es una respuesta a nuestras oraciones. Todos queríamos un cambio, todos queríamos algo diferente. El Señor logró. Lo concedió. No nos queda más que una elección. Disfruten. Así es. Disfruten al 100 lo que sea que estén viviendo. Lo que sea que estén pasando, disfrútenlo, porque el Señor se complace en los que estamos contentos. Y desarrollemos siempre la esperanza de que si acaso esta la consideramos esta leve tribulación momentánea, también se irá. Y vendrán otras y nos estamos entrenando y cada vez pasarán mejor. Estamos enseñando a otros cómo se vive en tiempos de crisis, cómo se responde en tiempos de necesidad, cómo se es feliz aunque todo parezca darnos permiso de no ser. Bueno. Vamos a echar mano de la vida eterna. Yo les sugiero que yo sé que ya nos vamos a despedir, pero a mí me gustaría decirles a quienes nos estén viendo que cada quien va a publicar esto por sus diferentes canales, que me gustaría que lo hiciéramos todas el mismo día, y que la gente puede estar comentando y que como vamos a estar libres, porque esto está grabado, pues vamos a poder estar conversando con ellos a través de esa red. Entonces, ahora que termine la grabación, nos ponemos de acuerdo para ver qué día lo publicamos, y me gustaría que lo publicáramos todas al mismo tiempo. Ok. Ok, lo vemos, ahorita nos ponemos de acuerdo. Sí, Claro. cuando nos vayamos, no se vayan, solamente pausamos. Ok, Lau, ¿nos llevas en oración para terminar? Claro que sí. Gracias. Padre, muchas gracias por este tiempo en que podemos estar en tu presencia y Dios, aquí estamos, rogándote que nos enseñes cada día a ser mujeres que pueden ver desde tus ojos, que pueden ver desde lo alto. Dios, para entender cuál es el propósito en este tiempo, en este momento, ante este evento, ante lo que tú nos pongas enfrente y que podamos reflejarte, para que en todo momento te demos la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios las bendiga. Las amo mucho. Las quiero. Gracias. Bye. Nos vemos pronto. ¡Besos! Besos. Besos.